El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado en el mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. En la lectura continua del Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 9, se anuncia la manera práctica de cómo se vive la fe en Cristo. Y Mateo propone 7 milagros. Hoy es el anuncio del perdón. Y dentro de ese anuncio está una llamada al seguimiento. Jesús llama y tiene como unas acciones previas para ese llamado. Ustedes recuerdan que en alguna ocasión les he dicho que en los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aparece como los lugares de salvación. Es decir, Jesús cada vez que está en esos lugares siempre va a salvar a alguien. El camino, la casa y la mesa. Aquí están los 3 escenarios de salvación. Inmediatamente, cuando uno lee y los encuentra en el texto, uno debe pensar: Jesús va a salvar a alguien. Jesús va de camino y dice que vio a un hombre sentado en un mostrador de impuestos. Vio a un hombre ocupado en sus quehaceres. Y esto para decirles que Dios, Jesús, llama no al que está desocupado, no al que no tiene nada que hacer, porque a veces podríamos pensar eso, no al que no tiene el corazón ocupado, porque también podríamos pensar que el llamado de Jesús es para el que no ha podido conseguir novia o novio. No, Jesús llama a personas concretas que quizás tienen algo en la vida por hacer, un objetivo. Y en medio de eso le llama a replantear la vida, a reorientar la existencia, a reorientar la vida. Jesús y Mateo de frente. Ellos establecen una relación profunda de salvación. Cuando Jesús lo llama para salvarlo. Todo seguimiento y todo llamado que Jesús nos hace es un llamado de salvación. Un hombre ocupado recaudando impuestos
para el Imperio Romano, era considerado un pecador público. A estos eran los que llamaban los publicanos. Y los publicanos eran aquellos que le rendían tributo o servían al imperio romano. Y no eran bien vistos por los fariseos, por los judíos, por los saduceos, no eran bien vistos, no gozaban de buena fama también, porque decían que los publicanos o los recaudadores de impuestos siempre le aumentaban un poquito a la cuota para ellos quedarse con una parte de lo que recaudaban. Pareciera que eran como de estos lugares. Y entonces estos hombres, ¿verdad? Estos hombres lo que hacían era recaudarle el tributo al emperador romano y gozaban de una mala fama. Jesús lo ve, pero no ve la apariencia. Jesús no juzga a este hombre por el oficio que está ejerciendo. Jesús, cuando lo ve, lo llama para salvarlo. Aquí hay varias inquietudes que deberíamos hacerlo cuando nos aplicamos el texto. Primero, ¿has vivido tú una experiencia de encuentro con Jesús? ¿Te has preguntado, ¿para qué me llama el Señor a mí? ¿O a qué me llama el Señor a mí? Mejor aún, en la condición en la que te encuentres, en la realidad en la que vivas, ¿cómo tú experimentas el llamado de Dios? ¿Cómo lo experimentas? ¿Sí? Y esa realidad de llamada es un llamado profundo a salvarte. Dios no te llama porque tengas cualidades o porque tengas virtudes o porque te destaques más dentro de tu familia o dentro de tu comunidad. Dios te llama por un acto profundo de amor y quiere ofrecerte la salvación. ¿Cómo estás tú decidido, decidida a abandonar, a reorientar eso que realmente ocupa tu vida para dedicarte a una experiencia, a un camino de seguimiento del Señor? Hombres y mujeres, como Dios nos llama a cada uno de nosotros para seguirlo. Cada uno podrá tener una excusa y decirle, yo estoy ocupado, yo trabajo en esto, yo tengo familia. Cada uno puede tener una excusa para responder a esa llamada de Dios o para decirle, no puedo seguirte. En la vida vamos mirando y vamos buscándole oficio a las personas. Y entonces, a veces creemos que el que no se ha casado, pues entonces, ¿por qué no se mete al seminario? ¿O por qué no se hace religiosa? Y entonces queremos resolverle la vida a la otra persona pensando que eso o ese compromiso que tiene o esa opción de vida que ha hecho es porque de verdad no ha respondido al llamado de Dios. No, cada uno en el estado de vida, en la condición de vida, puede responderle al Señor, puede decirle sí. Hay cada lugar dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. No es, como les decía al principio, para alguien que no encuentra trabajo. No es para eso el llamado del Señor. No es para el que fracasó sentimentalmente y entonces mira si la otra opción es la favorable. Tampoco. El llamado del Señor no es para gente frustrada, no es para gente desocupada, no es para personas sin oficio, no es para desadaptados sociales, no. El llamado del Señor es para aquel que quiere dejarse salvar, que quiere dejarse salvar por el Señor. La segunda acción es el imperativo, sígueme. No le está diciendo
A Mateo no le está diciendo, mira a ver si me sigues, piénsalo, medítalo, reflexiónalo. No, le dice categóricamente, sígueme. Por lo tanto, la respuesta es sí o no. La respuesta no es déjame pensarlo, voy a meditarlo, déjame reflexionarlo, lo meditaré, déjame ir a preguntarle a mi familia si están de acuerdo. No, la respuesta es sí o no. Y entonces miren la actitud radical del sí: levantarse y seguirlo. ¿Dónde encontraron ustedes estos dos actos? ¿Se acuerdan de ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Se acuerdan de la lectura de ayer, del Evangelio de ayer? Pellizquense a ver si están despiertos. Levántate y vete. Levántate, es el mismo llamado. Aquel en aquella circunstancia, es la misma orden. Y en otra circunstancia. Trabajo y aquí salud. Y entonces Jesús le dice, sígueme. Inmediatamente se levantó y lo siguió. Es la respuesta. No tiene condiciones, no tiene excusas. Él pone la respuesta ante aquel llamado que Jesús le hace. Va al segundo escenario de la salvación, la casa y la mesa. Entrando en casa, sentado a la mesa, dice que habían muchos publicanos y pecadores que habían acudido a él y sentados con Jesús sus discípulos. Los fariseos, al verlo, le preguntan a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Qué les dice a ustedes esto? ¿Qué les dice hoy? Dice, Jesús oyendo aquello le dice, no tienen necesidad los médicos, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Eso está en el libro de Ezequiel. Y dice, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Usted se siente llamado, llamada? Y usted al sentirse llamado, llamada, ¿en qué condición se encuentra? Y es ahí donde debemos nosotros mirar, no con un golpe de pecho, hermanos, sino ser conscientes que el llamado que Jesús hace es un llamado a la santidad. Es el segundo aspecto. La salvación tiene una acción propia y se llama santidad. Y cómo nosotros vamos dejándonos santificar en la respuesta que damos al Señor. No es una llamada para ver si otros se salvan por mí. La primera invitación de la santidad es a nosotros. Y no te llama porque eres puro. No te llama porque eres santo. Te llama simple y sencillamente porque hay una invitación de amor a ser santos. Y eso se va construyendo en el camino. Eso se va dando en el seguimiento a Jesús. Por lo tanto, la respuesta no tiene espera. Porque si quieres ser santo, debes decirle sí al Señor. Porque si quieres dejarte salvar, debes decirle sí al Señor. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es la llamada. Y como hoy es la llamada, mi respuesta debe ser hoy radicalmente. Porque la santidad no espera.
ni es un acontecimiento en la vida cristiana y del discípulo para ver si sucede mañana. No. Cada acto, cada paso, cada respuesta, cada encuentro con Jesús debe ser un paso de santidad. Debe ser un paso de santidad. Debes dejar el pecado que impide dar ese paso de santidad para responderle al Señor. Si nos damos cuenta, la excusa para no seguir al Señor es aquello que nos ata, y todo lo que nos ata puede ser pecado. Y allí es donde Dios nos invita a darle el sí definitivo. Es un llamado a la santidad, porque Jesús no viene por el que se siente sano o por el que se percibe sano, sino por el que tiene la limitación, por el que espera la misericordia de Dios. Es un acto de misericordia el llamado. Es un acto de misericordia aquel que le dice sí al Señor, se siente amado, se siente misericordiado, si es que vale esa palabra, esa acción. Dios ha puesto la mirada en mí, y por un acto de misericordia le respondo también. Es decir, respondo a esa misericordia de Dios, a esa mirada misericordiosa que Dios tiene, porque el Evangelio inicia diciendo, al pasar vio. Y la mirada de Dios siempre será una mirada de misericordia y no de juicio, distinta a la mirada del fariseo. El fariseo dice, al ver, y al ver qué hacen, se vuelven jueces, en este caso de Jesús. Se vuelven acusadores. Cuidado con esa tentación de venir a este lugar y de pasar y de señalar. Ni Jesús lo hace. Jesús siempre tendrá para nosotros una mirada de salvación, de salvación. Siéntete salvada, salvado por el Señor hoy. Siéntete llamado, llamada por el Señor hoy. Dios nos sigue llamando y actualiza y renueva nuestra vocación. Y la Iglesia en este mes nos pide que oremos por las vocaciones. Oremos por las vocaciones, hermanos. De verdad, se los digo con todo el corazón, porque es una iglesia que urge hoy de personas generosas que quieran decirle sí al Señor, sí al Señor. Urge de personas que quieran, que tengan la capacidad de entregarse al Señor de una manera radical, no a medias, incondicional. Jesús no nos ofrece más que la salvación, no nos ofrece estatus social, no nos ofrece comodidades, no nos ofrece. Le acaba de decir a dos, yo te seguiré a donde quiera que vaya. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y se lo dicen lo mismo a los discípulos. Es decir, nos exige una generosidad de la entrega. Y esa generosidad pasa por el sacrificio en la respuesta. Vivimos en un mundo donde el sacrificio solamente es para aquellos que no tienen suerte. El cristiano no es de suertes, hermanos. El cristiano es de bendiciones. Suerte que hoy amanecí, Padre. No, bendición de que hoy estás viva, que hoy estás vivo. Suerte que hoy voy a comer, Padre. No es la bendición, es el regalo de Dios que te da. El cristiano no vive de suerte, no vive de magias. Qué suerte que me lo haya encontrado hoy a usted. No, qué bendición que me lo haya encontrado a usted hoy. Porque el cristiano, el que ama a Dios, es bendecido por Dios, porque es llamado, porque es santificado en Cristo.
Que todos los días nuestra respuesta sea una respuesta a la santidad. Que todos los días nuestra respuesta sea una respuesta de bendición para los demás. Que todos los días sea una respuesta no del fariseo que acusa, que señala, come con pecadores, está con pecadores, sino que sea una respuesta de una mirada salvífica de un hombre que está sentado en un mostrador de impuestos, viviendo unas condiciones de vida que son señaladas, y hoy la vida le cambia a Mateo y le llama Dios a la santidad. Jesús le llama a la santidad, y por eso hoy también nosotros, al igual que Mateo, renovemos nuestro llamado, nuestro sí, nuestra vocación. Amén.